gozo, hermanos, compartir con ustedes. Este es un taller más que nada dedicado a responder una pregunta y en realidad es un asunto importante, supremamente importante. Creo que no lo podré estresar igualmente que el de la santificación. ¿Con quién te vas a casar? Tiene implicaciones ahora, tiene implicaciones por el resto de tu vida. Y quiero que examinemos algunos puntos, seria, detenidamente, esta pregunta y poder responderla pensando en esas cualidades, ¿no? que debemos buscar de acuerdo a la palabra. La palabra siempre es suficiente para darnos sabiduría en cómo identificar esto. Y en verdad, muchos de nosotros, por falta de sabiduría, no concebimos el peso de esta pregunta. ¿Con quién voy a casar? Encontrar la respuesta a esta pregunta de acuerdo con la palabra de Dios tiene una importancia que el desviarse de consejo conduce a un futuro atroz en todo nivel. La misma palabra advierte fuertemente acerca de que el hombre de Dios tiene que pensar con sabiduría acerca de esta persona con la que pasará por el resto de su vida. Tiene que pensar seriamente acerca de las consecuencias de ello. Y por ejemplo, vemos en Proverbios mucha sabiduría acerca de esto. Proverbios 14:1 dice, por ejemplo: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Proverbios 21:9. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Proverbios 12:4. Miren lo que dice Proverbios 21:19, y este es un proverbio que se repite, no se dice solamente una vez, sino que se repite casi con las mismas palabras a lo largo de ese libro. Proverbios: mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Proverbios 21:19. Finalmente, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Solamente algún repaso de la sabiduría del libro de los Proverbios. Y yo creo que al hacerte esta pregunta en tu vida, ¿con quién me casaré? Es una pregunta única, una pregunta que tiene un peso increíble y en realidad debe humillarte y debe traer y forzarte a reconocer de que necesitas la sabiduría de Dios para tomar esta decisión. Aquí no podemos tener en la mesa ningún consejo mundano. Todo es aquello que el Señor dice, consejo sólido, verdadero para una pregunta de este peso. Tú no quieres ir, como en algún momento decía el pastor John MacArthur, si yo quiero tener una cirugía de mi cerebro por alguna necesidad, yo quiero ir con la persona que ha estado ahí en algún momento. Y es el mismo principio en el sentido de que necesitamos forzosamente aferrarnos a lo que es terreno sólido en tomar esta decisión. La respuesta que deja esta pregunta, ¿con quién me casaré?, determinará la bendición de Dios por causa de la obediencia que tú diste a su palabra por el resto de tu vida. Vas a disfrutar la bendición de Dios. Pero si tú desobedeces en este punto al consejo de Dios acerca de la persona con la cual te vas a casar, vas a ver los efectos bien nocivos, bien dañinos, vas a sufrir. Vas a ver las consecuencias de tu pecado que te va a alcanzar si tú no piensas seriamente en cómo responder bíblicamente a esta pregunta: ¿con quién me casaré? Para hacerlo en esta tarde quiero mostrarte dos aspectos que tienes que tomar en cuenta, que tienes que considerar para responder bíblicamente a esta pregunta. Primero, considérate a ti mismo. Segundo, considérala a ella. Primero, considérate a ti mismo. En segundo lugar, considérala a ella. Dos aspectos que debes considerar antes de responder la pregunta: ¿con quién me casaré? En primer lugar, considérate a ti mismo. Mira de cerca tu condición espiritual. Tú te preguntarás: pero Federico, ¿por qué estás comenzando
con mirarme a mí, sí, la verdad es que quiero consejo que me digas con quién me voy a casar. La verdad tenía la expectativa de que me digas, bueno, tengo que buscar este atributo, esta cualidad, esta otra en ella, para que yo pueda tener la sabiduría suficiente para decir, ah, mira, ahí está. No es así de sencillo y es mucho más complejo. Y hay que reconocerlo. En realidad tenemos la responsabilidad siempre de batallar contra nuestro propio pecado. Todo el tiempo debemos luchar en mortificar a nuestro propio pecado, o nuestro propio pecado nos va a alcanzar a nosotros. Son cosas como aprendíamos hace un tiempo en la primera sesión. Tenemos que huir, tenemos que batallar contra nuestro propio pecado. Todavía no hemos sido glorificados y tenemos una carne, tenemos deseos que combaten contra nuestra alma, que pelear contra eso. Y en realidad aquí las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7:21 nos dan mucha sabiduría. Romanos 7 del 21 al 23. Solamente miren esto que dice el apóstol Pablo en cuanto a él mismo y a su propia mente. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Sí? El mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Entonces, como aprendimos en la primera sesión, tu responsabilidad primera como hombre es buscar la santificación. Primera de Tesalonicenses 4, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Tú tienes que crecer primero en huir de las pasiones juveniles. Tú tienes que crecer primero en procurar exponerte a la palabra de Dios y no inclinarte por pasiones equivocadas. Se trata de una batalla espiritual, no tan solamente es algo intelectual, así que requiere del conocimiento de la palabra, pero en realidad requiere más que eso, y algunos principios que quiero darte para que puedas considerarte a ti mismo adecuadamente con miras a tomar una decisión correcta. En primer lugar, quiero decirte que prácticamente respondí casi todo este punto abajo en la primera sesión, acerca de tu necesidad de santificación. Pero ahorita quiero mostrarte algunos mandatos prácticos y esenciales que te van a ayudar para elegir a esa persona correcta. El primero de ellos es este: vive lleno del Espíritu. Vive lleno del Espíritu, controlado por la palabra. Y a eso tenemos que ir a Efesios 5:18, si me acompañan. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. En realidad este mandato, a ser lleno del Espíritu, contiene dos mandatos. El primero de ellos es el mandato a no intoxicarse, de no embriagarse con vino. Habla claramente de lo que implicaba ser intoxicado. ¿Qué implicaba? Implicaba esto: estar dominado, controlado, influenciado, agarrado por los efectos del alcohol. Esa persona iba a sufrir el control que esta sustancia iba a tener en su cuerpo. Leemos que en el versículo 18 dice: en lo cual hay disolución. Y la palabra disolución aquí se refiere a un abandono moral. Se olvida uno de la moralidad, se entrega uno a una conducta reprobada moralmente, dada al libertinaje. Y en lugar de eso, Pablo dice esto: en contraste, no se embriaguen con vino, en contraste, en su lugar, al contrario, tienen que ser llenos del Espíritu. El verbo acá habla acerca de ser controlado, influenciado. Y aquí vemos que no se trata de una llenura como si estuviéramos llenando una vasija y tiene hoyos y a cada rato hay que estar llenándola porque se le sale. No, sino se trata de que estamos hablando de que el ser lleno es vivir bajo la influencia controladora de la palabra de Dios. Y ese es el principal motivo por el cual quiero que veamos primero y te consideres a ti mismo antes de responder esta pregunta.
Porque a pesar que yo te dé la descripción más clara, la más fácil de comprender, la que va a ser perfectamente entendible para ti, de con quién te tienes que casar, dándote cualidades, aspectos, te la describo lo que la Biblia habla de, y lo vamos a ver, de una mujer que es piadosa. A pesar que yo te dé toda esa información, si tú no haces esto, si tú no vives lleno del Espíritu, te voy a decir algo ya. Tú vas a estar inclinado a hacer todo menos a buscar a esa mujer. Si tu corazón no está inclinado por los deseos de Dios para buscar a esta mujer, entonces, a pesar de que sepas quién es, por las características que yo te doy, tú no la vas a querer buscar, porque tu corazón está siendo dirigido por las pasiones que hay en tu alma. Y esa es la importancia de vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Qué usa Dios entonces para ejercer su influencia controladora en tu vida? Usa su palabra. Juan 17:17, ¿se acuerdan? Santifícalos en tu verdad, ¿qué? Tu palabra es verdad. Y se trata de ser lleno de la influencia de Dios Espíritu. Es decir, se trata de vivir lleno de la influencia que el Espíritu Santo ejerce sobre tu vida. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y ese es el dominio propio que el Espíritu Santo produce, ese fruto, que la palabra va a tener un agarre en tu vida y te va a dirigir hacia la voluntad de Dios, siempre conforme a su palabra. Luego, ahí mismo en Efesios 5, del verso 19 al versículo 21, vemos que dice, leemos versos del 19 al 21, Efesios 5, y dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios con su corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, a Dios el Padre. Y luego dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Cuando eres controlado por el Espíritu Santo, cuando eres controlado por la influencia de su palabra y que Él usa para santificarte, vas a vivir estas cosas. En tu vida va a producir alabanza, gozo en el corazón que rebosa en adoración genuina al Señor. Vas a cantar al Señor. Produce gratitud a Dios y produce sujeción entre los hermanos en el temor en Cristo, como está ahí en Efesios 5, del 19 al 21. Y como soltero tienes que asegurarte. Cuando me refiero a soltero, por cierto, me refiero a que probablemente tienes a alguien de quien ya eres novio, pero no te has casado. Y tienes que asegurarte de vivir dominado por la palabra. Ser lleno del Espíritu en realidad se refiere a ser controlado por la palabra de Dios. ¿Dónde vemos esto? En el pasaje que es exactamente paralelo a Efesios 5:18. Ser lleno del Espíritu. ¿Cuál es ese pasaje? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Son muy parecidos. Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. ¿Con qué cosa? Parecido al pasaje de Efesios, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Gratitud, otra vez, cantando al Señor, alabanza. Entonces llegamos a la conclusión de que el ser lleno del Espíritu en realidad habla de la influencia controladora que Dios Espíritu Santo ejerce sobre nosotros por medio de su palabra. Lo curioso es que acá el verbo de habitar, de que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, se refiere literalmente a la misma palabra que se usa para decir que el Espíritu Santo habita al creyente. En resumen, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros si queremos que en el momento que nosotros veamos a la persona que Dios tiene para nosotros, la persona indicada de acuerdo a su voluntad, nosotros seamos atraídos a esa persona. Si tu corazón no está alineado, no está siendo lleno del Espíritu, por más que tú conozcas la palabra en cuanto a cómo luce ella, tú no vas a querer eso, porque vas a estar dirigido por tu carne. Así que asegúrate de tomar este libro, hermano, leerlo todos los días. Es tu responsabilidad estudiarlo, sentarte bajo la enseñanza de hombres piadosos que te va a
ejercer una influencia santificadora en tu vida. Busca esos ejemplos de hermanos que han crecido más que tú en el Señor y busca imítalos. Cómo hablan con sus esposas, cómo las tratan, cómo piensan acerca del matrimonio. Hazles preguntas, sé intencional. Entonces, es tu responsabilidad hacer estas cosas. Hay un puritano, John Ball, un puritano inglés, quien en la primera mitad del siglo XVII ministró al Señor y dijo esto: la meditación tiende a conducirnos hacia el reino de los cielos y sirve para nuestro fortalecimiento diario contra el mundo, la carne y el diablo. La meditación en la palabra nos va a dirigir hacia la voluntad de Dios, lo que él se refiere a conducirnos al reino de los cielos, y sirve para nuestro fortalecimiento diario contra el mundo, la carne y el diablo, que son los enemigos del cristiano. Ahora, esto es exactamente lo que nos enseña Salmos 37:4 y es nuestro segundo mandato. Salmos 37:4, segundo mandato es: deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Vamos a leer el versículo 37, verso 4 del Salmos 37. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Y este verso en realidad nos muestra el mandato de que nuestro placer, el uso que la palabra deleitarse tiene en el Antiguo Testamento, se refiere a poner nuestra delicia. Se asocia con el deleite que uno tiene con ciertos alimentos. Isaías, si quieren anotar, Isaías 58:14 e Isaías 55:2. Se asocia al deleite que uno tiene con ciertos alimentos, y también se usa para describir la atención, la concentración que uno tiene con el objeto de su deleite. Mi novia, cuando yo la vi muchos atributos en ella, y actualmente pues tenemos una preciosa relación, y yo fijé, mis ojos, y yo podía estar viendo en la capilla. Estaba viendo, por ejemplo, cuando todos salíamos del sermón, del servicio, yo estaba pasando por el pasillo, saludando a un hermano, pero por acá, con mi visión periférica, yo estaba aquí. Yo sabía que ella estaba acá y la veía caminar para allá y luego pasaba para acá, y yo estaba concentrado en eso. Habla acerca de esta misma atención que tiene la palabra, que tienes tú que tener, en este caso, en el Señor, en su palabra, en tu comunión con Él. Lo que más valoras, donde tiene que estar tu deleite, el objeto de tu delicia tiene que ser el Señor. Esto es tu vida espiritual con el Señor. Él es quien tiene que tener toda tu atención. Él es en quien te deleitas porque lo disfrutas a Él. Luego dice Salmo 37:4, la segunda mitad dice, el verso 4 otra vez dice, vamos a leerlo todo, verso 4, Salmo 37, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. La idea aquí es que cuando te deleitas en Dios, escucha esto, cuando tú te deleitas en Dios, cuando tú estás buscando su palabra, cuando te deleitas en su palabra, cuando cultivas la oración, cuando batallas contra tu propio pecado, lo mortificas, cuando huyes de las pasiones que están en ti, cuando buscas la santificación en las Escrituras y en la santificación por medio de compartir con hermanos que te van a reflejar lo que la palabra enseña, cuando estás haciendo estas cosas, el Señor, escucha, pondrá sus deseos en ti. Y ese deseo que pone el Señor te va a controlar a ti. Por eso no te puedo dar la descripción del perfil de la mujer que tienes que buscar antes de decirte esto. Porque puede que esté enfrente tuyo, pero tus ojos están cegados por el deseo pecaminoso, por buscar otras cosas en ella que no se encuentran en la palabra. Primero,
tienes que vivir lleno del Espíritu. Segundo, tienes que deleitarte en el Señor. Deleitarte en el Señor. La santificación se tiene que buscar con temor y temblor. Y cuando la palabra habla del temor y temblor, habla de la dedicación que uno le da a algo que sabe que tiene una gran importancia. En ocasiones tú puedes hablar en público y tiemblas, tienes temor. ¿Por qué? Porque es algo que sabes que tiene una mayor importancia que hablar uno contra uno y otra persona. Entonces, de esa misma forma, tenemos que ver nuestra santificación como algo sumamente importante que con temor y tengo que meterle a la lectura de la palabra cada día, y tengo que doblar mis rodillas cada día que manejo. ¿Por qué? Porque mi vida depende de ello. Mi santificación, ¿dónde va a estar mi corazón? ¿Dónde van a estar los ojos de mi atención, de mi corazón? Depende de eso. Entonces tienes que asegurarte de hacer esto, tienes que asegurarte de ser lleno del Espíritu y deleitarte en Él. Busca el rostro de Dios, que sea Él poniendo sus deseos en tu corazón, y no permitas que tus deseos carnales te desvíen a lo que no es agradable delante de Él. Hasta este punto puedes preguntarte esto: ¿es Dios tu deleite? ¿Te deleitas en Dios? Si no te deleitas en Dios, ya estamos con un pie frágil y débil para poder tomar esa decisión con quién me casaré. Tienes que deleitarte en el Señor, que Él sea tu gozo, que Él sea tu deleite, que Él tenga tu atención, que Él tenga todo tu ser. Vive lleno del Espíritu, aprende la palabra, batalla para cumplirla, ponla por obra, con perseverancia, da fruto. Tercer lugar, tercer mandato práctico que tienes que considerar al considerarte a ti mismo: imita a los hermanos en un caminar digno con Cristo. El mismo principio que compartí hace un rato atrás. Miren lo que la teología paulina, la teología del apóstol Pablo, acerca de limitar a este que tiene el patrón, a este que tiene que es el modelo, como cuando se usa un modelo. Por ejemplo, si yo quiero hacer toda una pared con una cierta marca, por ejemplo con mis huellas, bueno, esa misma expresión es la que transmite el sentido de limitar a uno que es ejemplo, imitar al que es el modelo y que está marcando en otros hombres, ya que esta persona ha adquirido madurez, crecimiento. Y eso ustedes lo tienen en los ancianos, tienen en hermanos que enseñan actualmente y que procuran ese carácter piadoso. Imítenlos a ellos, imítalos. Pero mira esta enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a la imitación de aquellos que son ejemplos. Filipenses 3:17. Les voy a dar versículos, si quieren anoten solo la referencia, lo voy a decir bien rápido. Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Pablo le dice a los cristianos en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 3:9, 2 versículos después. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2:14. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces, el Señor nos ha expuesto, hermanos, a un cuerpo de creyentes para la edificación mutua, y como expresa Primera de Corintios 14:26, que todo se haga para la edificación. Entonces el diseño de Dios en su iglesia es que tú encuentres estos modelos, ¿sí? E imites su caminar maduro en Cristo. Ahora, escucha esto, Proverbios 13,
20 dice esto: el que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. La idea aquí es que el que procura convivir y rodearse con hermanos más sabios, hermanos más maduros, que le pueden servir como modelo y ejemplo, va a ser como ellos. Ahora mira cómo lideran en su matrimonio, como te decía antes. Mira cómo aman, mira cómo cuidan a sus esposas, ¿sí? Mira cómo se conducen delante de los demás, cómo confían en el Señor, cómo reflejan la semejanza al carácter de Cristo. Hazles preguntas, sé intencional, escucha sus consejos, tenlos como modelos a seguir en su relación con esposas, invítalos a comer, si gustas, invítales un helado. Escucha su consejo, escucha lo que ellos piensan y rodéate de ellos para que los imites. Entonces, este tercer mandato tiene que recordarte tu necesidad de tener un espíritu enseñable, un espíritu humilde, porque tú no podrás aprender de aquel que tú crees que tú eres mayor que él. Si tú crees que una persona que en realidad es más madura que tú en la fe, pero tú no lo crees, tú crees que tú eres más maduro y que no puedes aprender nada de esa persona, entonces estás reflejando un espíritu antiguo y necesitas batallar contra ese pecado. Sé humilde, recibe el consejo. Ahora, ¿cuáles deben ser las expectativas que la hermana soltera tiene que tener en cuanto a ti? ¿Sí? La hermana soltera con la que quieres procurar. Bueno, tiene que vivir lleno del Espíritu, tiene que ser alguien que se deleite en su comunión con Dios y su palabra, y también ella tiene que esperar que tú seas capaz de proveer para ella. Así que eso es importante. Tienes que ser un agente de santificación, por eso tú tienes que crecer en la palabra para que puedas ser un agente de santificación para ella, porque si el Señor te concede el matrimonio, ¿sí?, que lo buscamos, si el Señor te concede el matrimonio, tú vas a tener la responsabilidad delante de Dios de santificarla a ella por medio de su palabra, y necesitas aprender la palabra. Último punto y segundo y último punto, ya vimos, considérate a ti mismo. Segundo lugar, considérala a ella. Algunas virtudes bíblicas que debes buscar en ella. Quiero darte un breve panorama de esto. En primer lugar, ella tiene que temer al Señor. Acompáñenme a Proverbios 31:30 brevemente. O anoten la referencia y dice así la palabra. Proverbios 31:30. Primera característica, que tema al Señor. Dice así: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa característica en realidad engloba a todas las demás. La mujer que teme al Señor. Es interesante que el versículo anterior, el versículo 28, dice que sus hijos, los hijos de esta mujer, que es virtuosa, que teme al Señor, dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza. Y miren aquí el contraste. Pero tú las sobrepasas a todas. La palabra superar aquí se refiere a que literalmente asciende por encima de las demás mujeres. Pero hasta ahora el versículo 29 nos presenta como una incógnita enorme. O sea, porque incluso desde el versículo 10 se está exaltando a esta mujer llamada mujer virtuosa, porque se destacan sus cualidades, etc. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación que tiene esta mujer para comportarse de esta manera tan honrosa y temerosa delante del Señor, para que ella sea alabada? Y este escrito es de Salomón, un hombre, en el momento que él escribió este libro, supremamente sabio. Dios notó de tanta sabiduría a este hombre. Pero ¿qué es lo que hace que esta mujer virtuosa supera a todas las demás? Versículo 30, que ya lo leímos. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme, ahí está, que teme al Señor, esa será alabada. La alababan sus hijos, los versículos anteriores, la alababa su marido. ¿Pero por qué? Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, ya de aquí partimos con algo, es que si es una mujer incrédula a la cual tú estás procurando, eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que tú
te unas en un yugo desigual con una incrédula. ¿Sí? Para nada. Entonces, la palabra, cuando se refiere a que la gracia es engañosa, esa palabra engañosa se refiere a que es falso. ¿Qué? Se usa la misma palabra para describir una mentira. Es un falso testimonio. La belleza física exterior en una hermana que sigue la pureza y la santidad no es algo malo necesariamente, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ustedes creen que si la persona que ustedes procuran y ella busca la santidad y es guapa, eso es algo malo? Algunos parece que piensan que sí, ¿verdad? No tienen nada de malo. Esta mujer es alabada porque teme al Señor. Entonces es importante eso. ¿Qué es lo que hay detrás del corazón de esta mujer? Teme al Señor, teme a Jesucristo, el Señor. Y eso inmediatamente, como dije, descarta toda posibilidad con una mujer incrédula. Y tú tienes que mirar siempre a procurar una mujer que tema al Señor, sometiéndote a la palabra como tu propia autoridad. Mira lo que Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho, pregunta, no tenemos derecho a llevar nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo no dijo esto. No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa, así como los demás apóstoles. No. Él enfatizó y él dijo, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente. Así que tienes que buscar esa característica en ella, que tema al Señor. Tienes que ser como un detective informador que está pendiente de estos indicadores de la persona que teme, de esta chica que procura, que teme al Señor. Tienes que tener un microscopio bien calibrado con el conocimiento de la palabra de Dios para que tú digas, no, esta mujer teme al Señor porque hace esto, esto y esto, y la palabra dice esto, esto y esto. Punto importante, no esperes perfección, no esperes perfección. Ella también va a estar en un crecimiento con el Señor, pero tiene que haber fruto en esta mujer y ella tiene que ser creyente. Importante. Ahora, ¿cómo se va a manifestar el temor de Jehová en esta hermana? En primer lugar, que vive la palabra. Vive en la palabra y vive la palabra. Debe manifestar su temor al Señor al estilo de Proverbios capítulo 2. Miren Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al versículo 4. Esta mujer tiene que caracterizarse por esto. Nada más te voy a decir la característica que destaca la Biblia y el versículo. No vamos a leer el pasaje. Dice, versículo 1, recibe la palabra de Dios. Ella recibe la palabra de Dios. Verso 1, atesora los mandamientos de Dios. Verso 1, da su oído a la sabiduría de Dios. Verso 2, verso 2 otra vez, inclina su corazón al entendimiento de Dios. Inclina su corazón al entendimiento de Dios. Verso 3, ella clama, grita y llama en búsqueda de la inteligencia y del conocimiento del Señor. Ella es intencional para buscar el consejo de Dios. Y ella busca la sabiduría de su Señor como a la plata y como a tesoros escondidos. Versículo 4. Entonces, ¿cómo se va a manifestar este temor del Señor? Primero, ella tiene que vivir en la palabra, tiene que vivir la palabra. Segundo, busca en ella la cualidad de la sujeción al Señor. Sujeción al Señor. El mandato apostólico por parte del apóstol Pablo, así como también de Pedro, es que la mujer se sujete a su marido. Efesios 5:24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Colosenses 3:18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Lo estudiamos esta mañana con Santiago. Tito 2:5 dice, a que sean prudentes, puras, es decir, las mujeres jóvenes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Así que el sujetarse, en realidad viene del griego hipotazo y hace referencia a ponerse por debajo de, ¿sí? A ponerse por debajo, colocarse por debajo de, en el sentido de
de la humildad y el honor que ella reconoce en la autoridad de su marido. Otra vez, no significa inferioridad como aprendimos en la mañana, ¿sí? Significa sujeción en el diseño que Dios dio para ella. Así que ella tiene que caracterizarse por un espíritu tierno y sereno. Un espíritu tierno y sereno, que la palabra sea para ella lo que le lleve a tener este espíritu. Ella debe someterse primeramente a la autoridad de Cristo y su palabra. Entonces vas a saber que ella se va a poder someter a ti y va a poder seguir tu liderazgo en el matrimonio, un liderazgo, como aprendimos esta mañana, amoroso, una vida de obediencia. Mira ella cómo trata a las personas, cómo les habla, cómo habla a los niños, cómo habla a las personas mayores, cómo habla a las autoridades. ¿Ella busca a las autoridades o ella no se lleva bien con las autoridades? Mira la forma que habla, que se expresa, que no sea calumniadora. Primera de Timoteo 3:9. Mira que ella refleje el temor del Señor aquí en otro aspecto, no la sujeción ahorita, sino el decoro, ¿sí? Que se pueda vestir apropiadamente, que la forma en que ella se viste genere admiración, ¿sí? Eso también es una expresión de lo que hay en ella, cómo se viste. Ahora que ella tenga un espíritu enseñable y que escuche el consejo de las hermanas más maduras y que esté cerca de estas hermanas maduras. Eso no quiere decir que va a estar todo el tiempo con las hermanas maduras y que no va a estar nunca con hermanas de su misma edad, o que en cuanto a la vestimenta no quiere decir que va a tener que estar vestida desde los pies hasta aquí a los oídos. Pues no, pero lo que sí habla acerca es de una forma prudente de vestirse, una forma que honre al Señor. Ahora que ella tiene un espíritu enseñable. Así que con esto, una mujer que crece en su vida de oración, que crece en su deleite en el Señor, investiga esto en ella. Ella ora. Miren lo que decía Martín Lutero. Dijo: ser un cristiano que no ora es más posible que estar vivo sin respirar. O sea, esta mujer tiene que dar fruto de que es salva, y parte de ese fruto va a ser que ella ora a su Dios. Finalmente, ella tiene que procura buscar que le guste trabajar y esforzarse para su Dios, trabajar y esforzarse para el Señor. Proverbios 31 nos habla acerca de esto, versículo del 13 al 22, si lo quieren anotar la referencia. Que le guste trabajar y esforzarse para la gloria de su Señor, no para que ella vaya a ser la proveedora de su casa, ¿sí? Sino que es lo que el Señor nos manda a todos. ¿Qué nos manda a todos? A servirlo a Él. Entonces, si ella no está sirviendo al Señor, no es un muy buen indicador. Ella tiene un espíritu dispuesto, quizás no está sirviendo ahorita, pero tiene un espíritu dispuesto a ayudar. Eso es algo que debes también ver en ella, porque tú eres el que estás llamado a proveer, ella no, pero ella tiene que mostrar esta inclinación a servir a su Señor, como dice Primera de Timoteo 2:10. Primera de Timoteo 2:10. Y vamos a leer desde el versículo 9 para tener un poquito de contexto, y con esto vamos terminando. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, pero se tienen que vestir de esto, que se atavíen de esto, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, sí, se tiene que vestir con buenas obras, tiene que estar inclinada a servir a su Señor, dispuesta a servir a su Señor. Pero, ¿qué debo hacer ahora, Federico?, dirías tú. Ahora, ¿qué hago con todo esto? En primer lugar, reconoce otra vez, ella no es perfecta. No esperes perfección, porque tú no eres perfecto tampoco. En el mejor de los casos, ella va a estar batallando cada día contra su pecado, así como tú, y eso es un buen indicador. Y no hay tal cosa como una mujer perfecta, o sea, no existe. Tenemos que orar desde ya por ella. Ora ya, desde ya por ella, y que el Señor obre santificación en ella, incluso antes que la conozcas. Si ya la conoces, bueno, ora por la que ya ahorita es tu novia. Ora que el Señor te prepare para el momento cuando la conozcas. ¿Cómo te va a preparar el Señor? Santificándote.
el momento que tú la veas, tu corazón, por causa del deseo que Dios ponga en ti, se ve atraído hacia ella, hacia su carácter. No está mal tampoco lo físico, siempre y cuando ella tema al Señor. Ora por ella. Finalmente, cuando veas estas características en una mujer a la cual el Señor te está inclinando, mientras procuras tú crecer en santificación y mientras contemplas la gloria de Cristo en las Escrituras, entonces búscala e imita el carácter de Cristo. Búscala, tienes que ser intencional. Vas a estar seguro, tienes que lanzarte, te va a dar pena. Ustedes no tienen idea de cómo estaba Federico cuando estaba buscando a Olivia. Yo era un desastre, penoso. Para ella pensaba que yo no quería hablar con ella. Con eso les digo todo. Porque estaba yo tan atraído hacia ella, de que me daba los nervios. Imita el carácter de Cristo hoy. Búscala. Ora que el Señor te ayude a acercarte a ella, escucha, con toda pureza, con temor y temblor. ¿Sí? Busca siempre el bien de ella. Sé sabio, rodéate de hermanos que sepan cómo guiarlos cuando ya hayas entablado conversación y una relación con ella. Apúntala siempre a Cristo, ¿cierto? Hacer tu deber de por vida. Busca siempre su bien. Escucha, sé el hombre más paciente, más sabio, más prudente, más decoroso, más amoroso, con mayor pureza que todos los demás. Y el Señor te dé siempre sabiduría mientras encuentras tu deleite en el Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos regalaste. Gracias por tu palabra, por la edificación que Señor, tu palabra puede traer a mis hermanos. Dales sabiduría, te ruego, concédeles gracia mientras procuran responder esta pregunta: ¿con quién se van a casar? Para tu gloria, Señor. Amén.